versículos del 1 al 12. Vamos a orar antes de empezar. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias porque eres bueno, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí en tu nombre. Y porque en tu nombre, Señor, hay salvación. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones para poder oír tu palabra, Señor, escuchar tu voz y poder, Señor, poner por obra lo que nos tienes que decir el día de hoy. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres fiel, nuevamente, a pesar de nuestras infidelidades. Que tu Espíritu nos guíe y que abra, Señor, los corazones de mis hermanos para que estén atentos, para que saques toda distracción, Señor, de su corazón y que puedan estar atentos al mensaje que es tuyo, Señor, que proviene de tu palabra. Y bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adán. Bien. El título del sermón del día de hoy es Nombre sobre todo nombre. Y bueno, le quería preguntar a alguno de ustedes, a dos de ustedes, si es que saben el significado de su nombre. ¿Alguno sabe el significado de su nombre? ¿Alguien sabe lo que significa su nombre? Gastón, por ahí. ¿Te acuerdas que una vez hablamos? Bien. Bueno, no hay problema igual. Por ejemplo, yo estuve investigando también el nombre Carlos. Mi nombre viene del germano Karl, que significa no hombre libre o hombre fuerte. El significado del nombre de mi esposa, Ada, viene del latín adum, que significa destino. Y así, cada nombre de nosotros tiene un significado, tiene, un por qué existe ese nombre. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿y qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa Jesús? Bien, Jesús viene del hebreo Yeshua, que significa Dios salva. El significado de Jesús es Dios salva. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Es importante porque para los judíos era importante. Para los judíos el nombre que le ponían a sus hijos era importante porque esto definiría, según ellos, su identidad, su destino y su carácter. Por eso es que para los judíos era muy importante el nombre que ellos tenían o le daban a sus hijos. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, pero Dios le cambió ese nombre a Abraham por Abraham, que significa padre de multitudes. Precisamente fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Que iba a ser padre de multitudes. Sarai, su esposa, significaba su nombre mi princesa, y Dios le cambió el nombre a Sara, que significa madre de naciones. Asimismo, también su hijo Isaac significa risa, porque su mamá se rió cuando Dios le estaba diciendo a Abraham que iba a concebir un hijo. Por eso es que le puso risa. El nombre de Israel también significa engañador. Perdón, el nombre de Jacob significa engañador. Y Dios le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios o el que va con Dios. Bien, ahora quiero que se pongan en la mente de un judío de la época neotestamentaria. Ustedes son un judío de la época neotestamentaria. Y entonces sale a la luz un hombre que se llama Jesús. Como les dije, para los judíos era importante el significado de los nombres. Dios salva. Y ese hombre se proclamaba ser el Mesías que ellos tanto estaban esperando y anhelando. Y ese hombre hacía muchos milagros que incluso después de muerto la gente era sanada en su nombre. La gente era sanada en su nombre. Entonces, lo que veremos el día de hoy, mis hermanos, y la propuesta, la idea central del sermón,
es que Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos quiere decir que si bien todos tenemos un nombre, tú tienes un nombre, yo tengo un nombre, Lucas nos quiere decir que hay un nombre que es por sobre todo nombre, Jesús. ¿Por qué? Porque como vamos a leer en el texto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, algo importante, no es que, esto no significa, que el nombre en sí tenga algo en especial, porque me imagino que ustedes deben conocer a muchos Jesús, ¿no? En su trabajo, quizás algún familiar, algún vecino. Y esto me hace acordar a un meme que me acuerdo que vi, creo que en Facebook, que decía, si le van a poner nombres bíblicos a sus hijos, enséñenle los 10 mandamientos, porque por ahí anda Moisés robando garrafas, decía el meme. Así que en sí el nombre no es tan importante, sino la persona. La persona. Y el nombre de Jesús, como les dije, significa Dios salva. Y el día de hoy vamos a ver 4 puntos que tienen que ver con el nombre de Jesús. En primer lugar, predicar en el nombre de Jesús trae consecuencias. Nosotros, la Biblia nos manda, Jesús mismo nos manda a predicar en su nombre. El segundo punto, por causa del nombre de Jesús hay persecución, como vamos a leer a continuación. Tercer punto, en el nombre de Jesús hay sanidad, tanto física como espiritual. Y el último punto y el más importante es que en el nombre de Jesús hay salvación. Ahora sí, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Bien, para entender este pasaje vamos al contexto. El contexto era que un capítulo anterior, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, había ocurrido un hecho sorprendente. Habían Pedro y Juan, que estaban subiendo a orar al templo, se encontraron con un hombre que era cojo de nacimiento, en el cual ellos lo sanan precisamente en la puerta del templo, y luego de que lo sanan al cojo, entra saltando, glorificando a Dios, y se viene mucha gente. Y Pedro entonces, al ver la multitud, aprovechó la oportunidad para predicar
nuevamente el Evangelio, porque ya anteriormente lo había hecho cuando fue derramado el Espíritu Santo en el capítulo 2. Pedro entonces predicaba acerca de Jesús como el Mesías prometido, en el cual los profetas ya habían anunciado que iban a rechazar. Predicaba acerca de este Mesías, al cual su propio pueblo rechazó y mató. Pero Dios, dice Pedro, glorificó a su siervo Jesús, resucitándole y sentándole a su diestra, y es por la fe en el nombre de Jesús que este hombre, que había sido cojo de nacimiento, había sido sanado, e invitó también a los hermanos israelitas que estaban ahí viendo el evento a que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, que es el Dios de sus padres. Bien, ese era el contexto. Entonces, como le dije, el primer punto, hermanos, predicar en el nombre de Jesús trae consecuencias. Versículo 1 dice que mientras ellos aún estaban hablando al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos acá en este primer versículo que predicar en el nombre de Jesús trajo consecuencias. Mientras ellos estaban hablando, mientras ellos estaban predicando, vinieron estos personajes a enfrentarlos por el alboroto que se había ocasionado ahí en el atrio del templo. ¿Quiénes eran estos personajes? Se nos dice que eran los sacerdotes del templo. ¿Qué hacían los sacerdotes del templo? Bueno, ellos eran los encargados de ministrar las ofrendas y los rituales del templo. Ellos también actuaban como mediadores entre los hombres y el Dios Santo, ya que no podían acercarse las personas así nomás ante Dios. Los sacerdotes actuaban como esos mediadores. También el texto nos dice que estaba el capitán de la guardia del templo. Esto quiere decir que estaba el jefe de la seguridad del templo, por así decirlo. Y muchos de los que eran guardias eran de la tribu de Leví, es decir, eran levitas. Y también estaban los saduceos. Estos hombres eran parte del consejo de ancianos y eran hombres ricos y aristócratas. Es decir, estos hombres eran de la alta sociedad. Y la mayoría de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, precisamente eran saduceos. Y algo muy particular en los saduceos es que ellos no creían en la resurrección de los muertos. No creían ni en los ángeles, ni en los milagros, ni en la resurrección. Pero sí creían en Dios. Y precisamente esto era lo que predicaba Pedro, que Jesús había resucitado. Entonces, hermanos, podemos ver que siempre que se predica el Evangelio va a haber consecuencias, ya sea para bien o sea para mal. Depende del contexto en el cual se predique. Por ejemplo, no es lo mismo predicar en el Día del Niño. Por ejemplo, cuando hay el Día del Niño, hay eventos, salen a parques, se sale a predicar. No es lo mismo predicar ahí que predicar en una marcha LGTB. Tú predicas en una marcha LGTB, te van a querer asesinar, te van a querer arrancar la cabeza. Pero siempre va a traer consecuencias, como le dije. Las consecuencias del bien es que la gente se convierta. Y vamos a ver ahora consecuencias malas también que traen el hecho de predicar el Evangelio. Una de esas consecuencias, como ya leímos en el versículo 2, es la indignación. Estas personas que habían venido a arrestar a Pedro y a Juan se indignaron. Se acercaron indignados hacia los apóstoles, es decir, ellos estaban molestos, estaban furiosos, enojados, porque enseñaban en el nombre de Jesús la resurrección de entre los muertos. Los apóstoles, mis hermanos, siempre la predicación era cristocéntrica, siempre enfocada en Jesús.
y ellos enseñaban precisamente que Jesús había resucitado. Es decir, les estaba diciendo al Sanedrín, porque eran los sumos sacerdotes, etc., les estaban diciendo que todos sus esfuerzos que hicieron por matar a Jesús fue en vano, porque Jesús resucitó. Y los más indignados, hermanos, en este contexto eran los saduceos. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso es que estaban indignados, porque lo que predicaba Pedro y Juan iba en contra de su doctrina. Así que otra de las consecuencias, mis hermanos, de predicar en el nombre de Jesús es el enojo de las personas. Las personas se van a enojar cuando prediquen acerca de Cristo. Me acuerdo una vez, cuando estaba predicando en el tren, terminé de predicar y justo predicaba acerca del infierno. Cuando predicaba de otras cosas, la gente feliz. Pero cuando hablaba del infierno, entonces la gente se enojaba. Y hubo un pasajero que cuando terminé se paró, se levantó y me dijo: está todo bien, pero ¿por qué no vas y predicas de esa manera en las cárceles? Nosotros somos gente honrada, somos gente trabajadora y no queremos escuchar acerca de la condenación, no queremos escuchar acerca del infierno. A lo cual yo le dije: bueno, yo simplemente te estoy predicando lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso. Y se fue enojado, se vio el enojo, porque lo dijo de una manera enojada. Y me acuerdo en otra oportunidad también que estábamos predicando por el Día del Niño en el parque, y había un hombre en el cual no quería saber nada. De manera enojada le dijimos si tenía tiempo para hablarle acerca de Jesús, y dijo: no, yo no quiero saber nada de Jesús. Yo quiero estar tranquilo, quiero venir a disfrutar de mi tarde. Y bueno, nos fuimos. Pero ahí está, hermanos, como les dije, predicar en el nombre de Jesús, predicar el Evangelio puede ofender a las personas y se pueden indignar, se pueden enojar. Y precisamente, mis hermanos, porque sabemos eso es un problema para nosotros. Muchas veces no predicamos por temor a las consecuencias. Sabemos que el predicar trae consecuencias. Entonces tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a que nos critiquen, tenemos miedo a que nos insulten y tenemos miedo a que nos discriminen o que nos golpeen. Entonces el miedo hace que nos paralice y no podamos predicar el Evangelio. Y la única manera, hermanos, de vencer ese miedo es por medio del Evangelio, recordando lo que Jesús hizo por ti. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, también sabía las consecuencias de predicar el Evangelio. Jesús sabía que predicar el Evangelio le traería rechazo. Jesús sabía que predicar el Evangelio le traería dolor. Jesús sabía que predicar el Evangelio le traería sufrimiento. Y Jesús sabía, hermanos, que predicar el Evangelio le costaría la vida. Sabía que la consecuencia era la muerte. Pero aún así, mis hermanos, Él fue fiel hasta la muerte. Y lo hizo por amor a su iglesia, por amor a ti, por amor a mí, por amor a sus escogidos. Y eso debe motivarnos a nosotros a predicar con valentía, como lo hizo Jesús, por amor a las almas perdidas. El nombre de Jesús trae persecución. Versículo 3 dice: les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Juan y Pedro, entonces, por predicar en el nombre de Jesús, fueron encarcelados.
Pero recordemos, mis hermanos, que ellos ya habían recibido al Espíritu Santo. Y Jesús había dicho que cuando el Espíritu Santo venga a sus vidas, Él les iba a hacer recordar todas las cosas que Jesús les había dicho. Y parte de lo que Jesús les había dicho a sus discípulos lo podemos encontrar en Lucas 21:12, el Evangelio de Lucas 21, versículo 12, dice lo siguiente. Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Jesús ya les había advertido a sus discípulos que iban a ser perseguidos, que los iban a echar en la cárcel por causa de su nombre. Más adelante, en Lucas 21, del 16 al 17, Jesús, miren lo que les dice: pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos, nuevamente, por causa de mi nombre. Jesús les estaba diciendo, no solamente los van a perseguir los de las sinagogas, los gobernadores, no, sino que su propia familia, sus propios padres, sus propios parientes, sus propios amigos, ellos los van a entregar. Y los van a matar incluso algunos de ustedes. Se van a ser odiados, dice Jesús, por causa de mi nombre. Y precisamente, mis hermanos, en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 4, empieza la persecución a la iglesia. Empieza la primera persecución a los cristianos. Y lo curioso y lo interesante es que esta persecución no empieza por el gobierno romano, sino que empieza nada más y nada menos que por parte de los religiosos de la época. Fueron el propio sumo sacerdote, los sacerdotes y todo el concilio del Sanedrín que persiguieron a los cristianos. Y hermanos, déjeme decirte que no hay nada más odiado por el mundo que el cristianismo. Porque por eso empieza la persecución, por el odio hacia los cristianos. Hoy en día, en muchas partes y en muchos países del mundo, los cristianos son perseguidos, son encarcelados, son despreciados por sus propias familias y amigos, y hasta incluso están siendo asesinados por su fe. Creo que fue ayer que estaba viendo Facebook y vi un post que decía que 34 cristianos fueron asesinados en esta semana nada más, ahí en África. Así que, hermanos, la persecución sigue. Nosotros debemos dar gracias a Dios que en esta parte del continente de América Latina tenemos libertad de culto y podemos gozar de nuestra fe pública cristiana. Pero eso no quiere decir que no dejemos de predicar. Al contrario, si hay libertad, si no hay persecución, prediquemos entonces con más confianza. Y algo interesante en el versículo 4 es que a pesar de la oposición, muchos creyeron en el mensaje. Miren lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000 hombres. Entonces, vemos que a pesar de la persecución, de la oposición, las personas siguen creyendo el mensaje del Evangelio. Fueron como 5,000 personas que creyeron el mensaje de Pedro. Y algunos teólogos dicen que esto incluye a los 3,000 anteriores que creyeron en el primer sermón. Y hermanos, saber esto debe alentarnos a nosotros como iglesia. Saber que Dios obra en el corazón de las personas cuando parece que no es así. Porque Pedro predicó y los encarcelaron, se los llevaron. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros predicamos y parece que no hay resultados? ¿Cuántas veces seguramente han predicado a sus familiares, sus vecinos, compañeros de trabajo, en la escuela, y parece que no pasa nada?
pero en realidad Dios está obrando. Debemos confiar, mis hermanos, no en nosotros, ni en nuestro intelecto, ni en nuestra capacidad de predicar, sino en la palabra de Dios. Debemos confiar en que Dios puede cambiar aún el corazón más duro. Dios tiene el poder para transformar el corazón más duro. Porque nosotros en algún tiempo fuimos esa clase de personas, que no creíamos, que rechazábamos completamente al Señor. Tercer punto, en el nombre de Jesús, hermanos, hay sanidad, tanto física como espiritual. Versículo del 5 al 7 dice: y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Bien, entonces vemos acá un interrogatorio hacia los apóstoles. Se reunieron los del concilio, se reunieron los sacerdotes, los ancianos, los escribas, estaban ahí los saduceos, todas las personas que formaban el Sanedrín, todos los gobernantes y líderes religiosos. Y ellos le preguntaron algo en específico a los apóstoles. Ellos le dijeron acerca de la sanación, ¿no?, de este cojo: ¿con qué poder y en qué nombre hicieron esto? ¿Cómo es que se sanó? ¿Con qué? Y al decir con qué nombre, prácticamente le estaban diciendo con qué autoridad pasó este milagro. Interesante que los del Sanedrín no les importaba la sanidad del cojo. Ellos no estaban felices porque un cojo de nacimiento al cual ellos conocían perfectamente haya sido sanado. No, sino lo que a ellos les interesaba era el alboroto que se había formado en el atrio del templo. Yo me imagino al sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro preguntándose ¿cómo es posible este suceso? Si ya matamos a Jesús, ya matamos a su Mesías, ¿cómo es posible que se siga oyendo acerca de milagros? Es interesante, no les interesaba la sanación, les interesaba cómo sucedió, el por qué, en qué nombre, con qué poder. Y la gente es así, hermanos, a la gente le va a causar curiosidad, no el milagro en sí, sino lo que produce, el alboroto que produce. Por ejemplo, en una persona, me acuerdo que una vez me preguntaron cuando me convertí que si me había pasado algo, porque yo, bueno, en el contexto que yo vivía, era el peor de todos, ¿no? Era el más pecador, se podría decir, en mi grupo que estaba. Y sobre todo me conocían las personas en el grupo de banda que yo asistía porque era músico. Y cuando yo me convertí, entonces vieron un cambio en mí, que ya no tomaba, que ya no hablaba tonterías, ni groserías, ni nada. Y ellos me preguntaron: ¿te pasó algo, Carlitos? ¿Qué te pasó? ¿Estás enfermo?, me dijeron. ¿Se te murió alguien? Y yo le dije: no, simplemente conocía a Jesús, pero ellos no lo podían creer. Ellos creían que seguramente tenía una enfermedad terminal o algo así, que por eso me acerqué a la iglesia. No podían creer en el poder transformador del Espíritu Santo. Incluso yo también a veces me sorprendo de ese cambio. La persona que era antes a la persona que soy ahora. Y todo gracias a Dios. Es más, yo también, cuando no era cristiano y me contaban acerca de algún testimonio de una persona que antes, no sé, era un chorro, un drogadicto, un alcohólico, un mujeriego, y se convertía a Cristo, yo tampoco quería creerlo, dudaba, era incrédulo en ese sentido.
Pero a pesar, mis hermanos, de la oposición, como les dije, también hay beneficios en predicar en el nombre de Jesús. Como les dije, la sanación física, hay sanidad para predicar, cuando predicamos, en el nombre de Jesús. Hay sanidad física y espiritual. Versículos del 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio, dice, hecho un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Algo que debemos prestar atención en el versículo 8 es que, y lo que Lucas recalca, es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo y le respondió a los gobernantes, a los ancianos del pueblo, que esta sanación, que este beneficio hecho al hombre cojo de nacimiento, no fue causado por su poder, sino que fue causado por el nombre de Jesucristo el Nazareno. No solamente le dice que trae este beneficio físico en la vida del hombre, sino que Pedro aprovecha esto, lleno del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, para predicarles el Evangelio. Lucas, entonces, mis hermanos, recalca la llenura del Espíritu Santo en Pedro. Y es importante saber esto porque Pedro anteriormente había negado 3 veces a Jesús. Y ahora lo vemos predicando con valentía, sin temor a nada. Se enfrentaba a los gobernantes y a los ancianos del pueblo sin temor a la muerte. Recuerden que Pedro negó a Jesús porque tenía miedo a morir. Y ahora estaba delante de los mismos que condenaron a Jesús con valentía, predicándoles el Evangelio. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pablo en su carta a Timoteo, 2 de Timoteo 1:7, nos dice, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ya entonces ya no vamos a ser cobardes, sino que vamos a ser valientes. Pablo está diciendo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, dice, de amor y de dominio propio. Es importante saber porque hay muchas personas que seguramente he escuchado que dicen, no puedo luchar con este pecado es muy fuerte, no puedo controlar mis emociones. Pero ahí el texto nos dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Que ahora sí podemos dominar nuestras emociones, que sí tenemos el poder para vencer el pecado. Tenemos el poder. Así que en el nombre de Jesús no solamente se recibe sanidad, como le dije, física, porque Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, sino también que recibimos sanidad espiritual. El Espíritu Santo ha venido a sanar nuestro interior, a sanar nuestras heridas, a sanar nuestro corazón. Y por último, mis hermanos, y lo más importante, en el nombre de Jesús hay salvación. Versículos 11 y 12 dice Pedro, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Interesante, Pedro cita aquí el Salmo 118, 22. Este salmo dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y Jesús también citó este salmo cuando él estaba precisamente enseñando a sus opositores acerca de la parábola de los labradores malvados. Bien, lo que Pedro les estaba diciendo al concilio en general es que Jesús, a quien ellos rechazaron, vino a ser lo más importante en el reino de Dios. Pedro les estaba diciendo: ustedes son los constructores del reino. Ellos eran los constructores, o sea, el sumo sacerdote, el sacerdote y los demás del miembro del concilio, del Sanedrín. Ellos ministraban en el templo. Ellos estaban a cargo de la vida espiritual del pueblo judío, pero rechazaron lo más importante, que era su propio Mesías. Wow, y eso es interesante, porque ellos estaban viviendo simplemente una religiosidad. Decían adorar a Dios, decían servir a Dios, pero cuando Dios vino en forma de carne, lo rechazaron. Rechazaron la piedra angular, rechazaron lo más importante, que es a Dios mismo. Y qué interesante, hermanos, saber que a veces nos pasa lo mismo. Obramos para Dios en distintos ministerios, pero olvidamos lo más importante, que es el amor a Dios. Lo hacemos de manera mecánica nada más, o de manera religiosa. Olvidamos para quién trabajamos o por qué lo hacemos. Y nuestra motivación es importante para Dios. Dios quiere que le sirvamos por amor, que prediquemos por amor. El cristianismo se trata del amor. Y debemos recordar eso siempre. En Jesús hay salvación, hermanos. Pedro termina su declaración diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pablo también escribe a Timoteo en su primera carta, primera de Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay otro mediador, no hay otro Salvador, ningún santo, ni la Virgen María, ni el Gauchito Gil, ni el Papa, ni nadie nos va a salvar. Pedro, mis hermanos, lo que les está haciendo querer entender al concilio, que ellos, incluso siendo sacerdotes de Dios, estaban perdidos, estaban muertos en sus delitos y pecados, y que necesitaban de un Salvador para con Dios. Necesitaban de un Salvador para con Dios. Hermanos, la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. La única condición. Solo hay dos caminos en la vida religiosa: el camino ancho de las obras, que conduce a la muerte, y que era precisamente lo que estaban haciendo los sacerdotes, y el camino estrecho de la fe en Jesús, que conduce a la vida eterna. Solamente dos caminos, hermanos: el de las obras y el de la fe. Y obviamente el que tiene fe va a obrar, ¿no? Porque una fe sin obras es una fe muerta. Pero lo más importante es eso: ¿en quién estamos poniendo nuestra fe? Los sacerdotes, los del concilio, los del Sanedrín, ponían su fe en sus obras, en sus acciones, en lo que ellos hacían para Dios.
y no ponían su fe en Dios. Ellos creían que haciendo todo lo que hacían, todos sus rituales, podían agradar a Dios. O sea, ellos se decían, bueno, yo estoy bien porque estoy haciendo las cosas para Dios. Pero en realidad lo que Dios quiere es que dependamos totalmente de Él para ser salvos. Hermanos, la Biblia dice, mis hermanos, que no hay ningún hombre bueno. No importa si eres pastor, si eres diácono, si eres el papa o una monja, no interesa. No hay ningún hombre bueno. Todos necesitamos de Jesucristo como nuestro Salvador. Todos, absolutamente todos. Porque algún día vamos a compareceremos delante de Dios y vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Y si tú no tienes a Jesús como tu abogado delante del Padre, déjame decirte que estás perdido. Te espera una horrible condenación en el infierno por toda la eternidad. Porque como les dije, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero la Biblia dice que las obras nos salvan. Vas a estar delante de Dios y nada de lo que hayas hecho va a comprar la salvación. Solamente la fe en Jesucristo. Y cuando ese día llegue y tengamos fe, Jesucristo va a ser nuestro abogado. Él va a decir, yo ya pagué por la cuenta, por sus pecados. Yo ya pagué. Él es parte de mi familia. Así que, hermanos, como hemos visto, predicar en el nombre de Jesús trae sus consecuencias. Muchas veces seremos rechazados y perseguidos, incluso por nuestra propia familia, pero esto no debe impedir que proclamemos el Evangelio, ya que si hay consecuencias negativas, también hay consecuencias positivas. Y esas consecuencias positivas precisamente es la conversión y la salvación de las personas. Debemos insistir en predicar el Evangelio, incluso a aquellos que pensamos que jamás se van a convertir, sabiendo que la obra, mis hermanos, es de Dios, no nuestra. Debemos insistir en predicar. Debemos insistir. El nombre de Jesús, hermanos, trae sanidad, trae beneficios, no solamente para los que se pierden, sino también para nosotros los cristianos. Recuerden que no es el nombre en sí, sino la persona que representa dicho nombre. Mientras más comunión nosotros tengamos con Jesús, más bendecida va a ser nuestra vida. Y no me refiero a las bendiciones materiales, aunque estas pueden estar, porque Dios también nos bendice de forma material. Pero yo me refiero más que todas a las bendiciones espirituales. Mientras más comunión tengas con Jesús, vas a empezar una vida llena de gozo, una vida plena y satisfecha solo en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es suficiente para vivir una vida llena de gozo. Es curioso que cuando le preguntas a alguien que está alejado de Dios, le preguntas cómo va su vida espiritual, te van a decir, qué mal. Y sí, porque están alejados de Jesús. Pero alguien que tiene comunión con Jesús, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, va a ser una persona con esperanza y llena de gozo. Al igual que los apóstoles. Y por último, hermanos,
no importa lo que hagas para Dios si no estás viviendo una vida de fe. Si no estás viviendo una vida de fe, estás perdido. No importa lo que hagas para Dios. Dios quiere que vivas por fe. Como dice la Escritura, mas el justo por su fe vivirá. Porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. Es decir, solo la fe en Él es la que salva, hermanos. Y termino con esta cita de Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11, que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos, hermanos. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque reconocemos que no hay otro nombre, Señor, bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Te rogamos, Señor, que podamos predicar valentía, así como Pedro y Juan, como muchos creyentes que lo hacen, y hacerlo solamente en el nombre de Jesús, depositando nuestra fe en Jesucristo, que Él tiene el poder para salvar a los pecadores por medio del Evangelio, por medio de su obra, por medio de su muerte, de su resurrección. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la predicación. Ayúdanos a que tu Espíritu forme en nosotros el carácter de Cristo y que podamos amar a las almas perdidas y a confiar solo en el nombre de Jesús, no en nuestras obras, no en lo que hagamos, sino en lo que tú has hecho por nosotros, en el Evangelio. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.